Como cada domingo es una bendición encontrarnos por medio de este espacio virtual. Una vez más meditaremos en la palabra del Señor, cantaremos y nos gozaremos en Él, porque este es el día que ha hecho el Señor, dice el salmista. Disfrutemos de este culto de domingo 19 de septiembre de 2021, procurando estar en comunión con el Señor. Te damos gracias, oh Dios, te damos gracias. Invocamos tu nombre y cantamos tus maravillas. El Señor dice, en el momento que yo escoja, juzgaré con toda rectitud. Cuando tiembla la tierra, con todos sus habitantes, yo soy quien mantiene firmes sus bases. Tengamos una oración personal mientras escuchamos una melodía de fondo. Sombras ir, cómo sentirme solo en el dolor vivir. Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel, si aún las aves tienen seguro asilo en él, si aún las aves tienen seguro asilo en él. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si él cuida de las aves, cuidará también de mí. Nunca te desalientes, oigo al Señor decir, y en su palabra fiado hago al dolor huir. A Cristo paso a paso yo sigo sin cesar, y todas sus bondades me da sin limitar, y todas sus bondades me da sin limitar. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si él cuida de las aves,
cerca del camino y protegido voy. Si en mí la fe desmaya y caigo en la ansiedad, tan solo Él me levanta, me da seguridad. Tan solo Él me levanta, me da seguridad. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Amado Señor, estamos agradecidos porque tú nos concedes el Dios de la vida y una vez más nos permites participar de este servicio, aunque en línea, aunque a la distancia. Señor, hay algo que nos une y es tu Espíritu, que nos hace sentir como una familia en la fe, como el pueblo tuyo que has llamado para ser consagrado a ti. Señor, pedimos que este encuentro sea especial, que podamos recibir de ti tu palabra que nutra nuestro espíritu, además de que podamos entonar canciones, himnos a tu nombre. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Llamado a la adoración inspirado en el Salmo 46. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, nuestra ayuda en momentos de angustia. Por eso no tendremos miedo, aunque se deshaga la tierra, aunque se hundan los montes en el fondo del mar, aunque ruja el mar y se agiten sus olas, aunque tiemblen los montes a causa de su furia. Un río alegra con sus brazos la ciudad de Dios, la más santa de las ciudades del Altísimo. Dios está en medio de ella y la sostendrá. Dios la ayudará al comenzar el día. Las naciones rugen, los reinos tiemblan, la tierra se deshace cuando Él deja oír su voz. El Señor Todopoderoso está con nosotros, el Dios de Jacob es nuestro refugio. Vengan a ver las cosas sorprendentes que el Señor ha hecho en la tierra. Ha puesto fin a las guerras hasta el último rincón del mundo. Ha roto los arcos, ha hecho pedazos las lanzas, ha prendido fuego a los carros de guerra. Ríndanse, reconozcan que yo soy Dios. Yo estoy por encima de las naciones, yo estoy por encima de toda la tierra. El Señor Todopoderoso está en nosotros, el Dios de Jacob es nuestro refugio. La lectura del Antiguo Testamento se ubica en el primer libro de Reyes, capítulo 19, versículos 1 al 12. Ahab contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había degollado a todos los profetas de Baal. Entonces Jezabel mandó un mensajero a decirle a Elías: si tú eres Elías, yo soy Jezabel, y que los dioses me castiguen duramente si mañana a esta hora no he hecho contigo lo mismo que tú hiciste con esos profetas. Elías se dio cuenta de que corría peligro, y para salvar su vida se fue a Beerseba, que pertenece a Judá, y allí dejó a su criado. Luego él se fue hacia el desierto y caminó durante un día, hasta que finalmente se sentó bajo una retama. Era tal su deseo de morirse que dijo: basta ya, Señor, quítame la vida, pues yo no soy mejor que mis padres. Y se acostó allí, bajo la retama, y se quedó dormido. Pero un ángel llegó y tocándolo le dijo: levántate y come. Elías miró a su alrededor y vio que cerca de su cabecera había una torta cocida sobre las brasas y una jarra de agua. Entonces se levantó y comió y bebió. Después se volvió a acostar. Pero el ángel del Señor vino por segunda vez y tocándolo le dijo: levántate y come, porque si no, el viaje sería demasiado largo para ti. Elías se levantó y comió y bebió, y aquella comida le dio fuerzas para caminar 40 días y 40 noches hasta llegar a Horeb, el monte de Dios. Al llegar, entró en una cueva y allí pasó la noche. Pero el Señor se dirigió a él y le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió:
He sentido mucho celo por ti, Señor Dios Todopoderoso, porque los israelitas han abandonado tu alianza y derrumbado tus altares, y a filo de espada han matado a tus profetas. Solo yo he quedado, y me están buscando para quitarme la vida. Y el Señor le dijo: Sal fuera y quédate de pie ante mí, sobre la montaña. En aquel momento pasó el Señor, y un viento fuerte y poderoso desgajó la montaña y partió las rocas ante el Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Y tras el terremoto hubo un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Pero después del fuego se oyó un sonido suave y delicado.
temas, Él me dice, yo camino junto a ti. En mi mano pon la tuya, tu confianza pon en mí. Si me asedian tentaciones y vacila mi valor, surge entonces del conflicto el acento de su amor. Nada temas, Él me dice, yo camino junto a ti. En mi mano pon la tuya, tu confianza pon en mí. Si me agobia la tristeza y me arroja confusión, de Jesús el tierno acento siempre trae consolación. Nada temas, Él me dice, yo camino junto a ti. En mi mano pon la tuya, tu confianza pon en mí. Si al llegar a las riberas del Jordán voy con temor, yo sé bien que mi piloto me conduce con su amor. Nada temas, Él me dice, yo camino junto a ti. En mi mano pon la tuya, tu confianza pon en mí. Lectura del Nuevo Testamento que se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 16, versículos 24 al 32. Al recibir esta orden, el carcelero los metió en el lugar más profundo de la cárcel y los dejó con los pies sujetos en el cepo. Pero a eso de la medianoche, mientras Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, y los otros presos estaban escuchando, vino de repente un temblor tan fuerte que sacudió los cimientos de la cárcel. En el mismo momento se abrieron todas las puertas, y a todos los presos se les soltaron las cadenas. Cuando el carcelero despertó y vio que las puertas de la cárcel estaban abiertas, sacó su espada para matarse, pues pensaba que los presos se habían escapado. Pero Pablo le gritó: «No te hagas ningún daño, que todos estamos aquí». Entonces el carcelero pidió una luz, entró corriendo, y temblando de miedo, se echó a los pies de Pablo y de Silas. Luego los sacó y les preguntó: «Señores, ¿qué debo hacer para salvarme?». Ellos contestaron: «Cree en el Señor Jesús, y obtendrás la salvación tú y tu familia». Y les hablaron del mensaje del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Lectura del Evangelio en Mateo 28, versículos 1 al 6. Pasado el sábado, cuando al anochecer comenzaba el primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. De pronto hubo un fuerte temblor de tierra, porque un ángel del Señor bajó del cielo, y acercándose al sepulcro, quitó la piedra que lo tapaba y se sentó sobre ella. El ángel brillaba como un relámpago, y su ropa era blanca como la nieve. Al verlo, los soldados temblaron de miedo y quedaron como muertos. El ángel dijo a las mujeres: «No tengan miedo, yo sé que están buscando a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, sino que ha resucitado, como dijo. Vengan a ver el lugar donde lo pusieron». Que el Señor sea con ustedes, hermanas, hermanos.
El domingo pasado recordábamos que este mes es denominado el mes patrio debido a la gesta independentista de mujeres y hombres que con arrojo soñaron con una patria independiente y libre del yugo extranjero en aquel entonces. Hoy podríamos decir que todavía existen yugos, muchos de ellos invisibles, que aunque son un mal necesario para algunos, provocan en más de uno un dejo de insatisfacción, un deseo de libertad. Bien dijo el Señor que si perseveramos en la fe de Jesucristo seremos verdaderamente libres, pero a veces esta fe decae, se conmueve, queda en cada una y en cada uno mantenernos firmes. Hace días la tierra se conmovió y es curioso que suframos movimientos telúricos en estas fechas, ya que traen a la memoria dos sismos que en la época reciente dejaron tras de sí desastres en negocios, viviendas y la pérdida de vidas humanas. Si bien en este mes patrio cantar el himno nacional mexicano se ha convertido en una contrariedad risible cuando decimos y retiemble en sus centros la tierra y reviramos, no, que no tiemble. Vale la pena no solamente recordar a las familias que, como he mencionado, perdieron su trabajo, un familiar o que la vida les cambió por completo en un abrir y cerrar de ojos, sino honrarlas tomando precauciones y siendo conscientes de lo que debemos y no hacer en momentos como estos. Dice un recuento en la página de internet del gobierno federal. El terremoto de México tuvo lugar el jueves 19 de septiembre de 1985. Inició a las 07:17 horas y alcanzó una magnitud de 8.1 grados, escala Richter. El epicentro se localizó en el Océano Pacífico, cerca de la desembocadura del río Balsas, en la costa del estado de Michoacán, y el hipocentro a 15 kilómetros de profundidad bajo de la corteza terrestre. Las zonas de afectación del sismo fueron centro, sur y occidente de México, en particular a la Ciudad de México. Hasta el momento ha sido el más significativo y dañino en la historia contemporánea del país. La réplica aconteció un día después, la noche del 20 de septiembre, el cual también tuvo una repercusión para la capital al terminar por colapsar estructuras y edificios reblandecidos el día anterior. Ante la carencia generalizada en el país de una cultura de protección civil y de protocolos de acción, las horas posteriores terminaron en un caos generalizado, el cual se fue calmando cuando la propia sociedad civil comenzó a autoorganizarse en las acciones de rescate y asistencia. El número preciso de muertos, heridos y daños materiales nunca se conoció con precisión. En cuanto a las personas fallecidas, solo existen estimaciones. 3.192 fue la cifra oficial, mientras que 20.000 fue el dato resultante de los cálculos de algunas organizaciones. Anterior a 1985 hubo otros sismos, uno inclusive en el que se cayó el ángel de la independencia, aunque el primero es considerado el peor que ha experimentado el país. El 19 de septiembre de 2017 sentimos un temblor similar y este día también, 19 de septiembre, nos corresponde informarnos para que en lo posible, si es que vivimos un sismo más, no necesariamente el día de hoy, sino
cualquier otro día, lo hagamos con la seguridad de que, a diferencia de 1985, ya tenemos protocolos y hay una seguridad civil a la que podemos recurrir. Esto sin contar que además tenemos una fe y un Dios que guarda que nuestro pie no resbale. En la Escritura también se hallan relatos acerca de la tierra cuando se estremece. Es curioso, por ejemplo, que para dar una fecha aproximada de la época en que vivió uno de los profetas, se hace referencia al movimiento de la tierra. Amós capítulo 1, versículo 1, en la traducción Dios habla hoy menciona: este es el mensaje que Amós, pastor de ovejas del poblado de Tecoa, recibió de parte de Dios acerca de Israel 2 años antes del terremoto, en tiempos de Osías, rey de Judá, y de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. El lenguaje del profeta nos resulta familiar, pues cuando hemos intentado recordar un acontecimiento particular, solemos decir: sí, porque todavía vivía tal persona y fue antes del sismo, porque recuerdo que se había caído parte de la casa del vecino y aquella barda todavía no estaba, etc. Abro un paréntesis, y para no quedarnos con la duda de la fecha aproximada en que vivió y profetizó Amós, fue en el año 8 antes de Cristo o antes de la era común. Cierro el paréntesis. Somos temerosos ante los sismos y es comprensible. Por ello, la Biblia nos brinda pasajes con la intención de que hallemos seguridad plena en el Señor. Los primeros 3 versículos del Salmo 46 dicen: Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, nuestra ayuda en momentos de angustia. Por eso no tendremos miedo, aunque se deshaga la tierra, aunque se hundan los montes en el fondo del mar, aunque ruja el mar y se agiten sus olas, aunque tiemblen los montes a causa de su furia. Sí, aunque suceda todo aquello que, como decía, nos da miedo, nos causa gran intranquilidad, el creyente no ha de olvidar que el Señor es su refugio, su fortaleza. Por otra parte, en los primeros 3 versículos del Salmo 75 se lee: te damos gracias, oh Dios, te damos gracias. Invocamos tu nombre y cantamos tus maravillas. El Señor dice: en momento que yo escoja, juzgaré con toda rectitud. Cuando tiembla la tierra, con todos sus habitantes, yo soy quien mantiene firmes sus bases. El Señor es el amparo de su pueblo, es nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio en medio de las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, dice el salmista, aunque la tierra sea removida. Hay un himno que difícilmente cantamos porque se encuentra en el himnario metodista, conocido como el del Centenario, que falta en algunas de nuestras congregaciones y porque la melodía de pronto no es muy rítmica, a diferencia de los himnos que cantamos tradicionalmente. Lleva por título Cuando las bases de este mundo tiemblan, o Cuando las bases del mundo tiemblan. Y su primera estrofa dice de la siguiente manera: cuando las bases de este mundo tiemblan y el mal corrompe nuestra sociedad, nuestras plegarias hacia ti se elevan por la familia, por la humanidad. Cuando las bases de este mundo tiemblan.
¿Qué es lo que pensamos, hermanas, hermanos, cuando experimentamos un sismo sin previo aviso? Muchos, antes de considerar la propia vida, piensan en sus familiares. Pensamos además en el sentido de nuestra vida y en lo frágiles que somos ante los desastres naturales. Porque hay un peligro latente de perder la vida misma o de perder a alguien a quien amamos. Nos preocupa que las bases del mundo tiemblen porque dejamos de tener el control y dependemos de fuerzas ajenas a nosotros, que nos recuerdan que no importa nuestro grado escolar, el dinero, la posición que ocupamos en la sociedad. Este tipo de fenómenos, como lo es un sismo, como lo es la propia pandemia o algún otro desastre natural, nos mueven, aunque desgraciadamente no a todos, a solidarizarnos, a hermanarnos, a buscar a Dios, a ese Dios que dice: en el momento que yo escoja, juzgaré con toda rectitud. Cuando tiembla la tierra con todos sus habitantes, yo soy quien mantiene firmes sus bases. Confiamos en el Dios que le dio orden al mundo desde el principio, en aquel que hizo los cielos y la tierra y le puso límites a las aguas de abajo y limitó las aguas de arriba, de acuerdo al Génesis. En el Dios que cuida de su creación, de la naturaleza, de los animales, de todo ser creado. Creemos en el Dios que cuida de nosotros. Recordemos, por tanto, que cuando tiembla la tierra, dice el Señor, Él es quien mantiene firmes sus bases. Oremos. Te damos gracias, Dios, por tu palabra que nos anima y que nos da seguridad en todo momento, aún en los días más turbulentos, más problemáticos. Señor, tú estás presente con cada una y cada uno de nosotros. Hoy que recordamos los tristes sucesos después de estos movimientos telúricos de 1985, de 2017, cuando también traemos a la memoria el movimiento sísmico de hace días, Señor, cuando nos llenamos de tristeza, cuando hubo en algunos preocupación de que se fuese a repetir algún catástrofe similar a los ya mencionados. Tu palabra, buen Dios, ha sabido consolarnos. Tu palabra ha sabido mantenernos firmes en la fe que has depositado en nosotros. Ayúdanos, Señor, a comprender, a recordar que tú eres quien mantiene firmes las bases de la tierra cuando ésta se mueve. ¿Querrás decirnos algo? ¿Debemos de reflexionar alguna situación particular? Ayúdanos, Señor, a comprender tu voz. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, a pesar de que todavía no nos será posible reunirnos de manera presencial, hemos de saber que la Iglesia sigue caminando, por lo que les invito a participar del ofertorio en sus hogares y así proveer en diezmos u ofrendas para el servicio del templo. Leemos en 2 Corintios 7 al 8, cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón y no de mala gana o a la fuerza, porque Dios ama al que da con alegría. Dios puede darles a ustedes con abundancia toda clase de bendiciones para que tengan siempre todo lo necesario y además les sobre para ayudar en toda clase de buenas obras.
siempre agradecidos, nunca se aparten de tu santa ley. Que ni el dinero ni el placer se tornen en falsa meta del moderno hogar. Busque servirte y ofrecer sus dones a un mundo lleno de necesidad. Cada que nos reunimos, hermanas, hermanos, es una bendición. Y aunque no podemos hacerlo por el momento de manera presencial, al estar pendientes a nuestra pantalla, a alguno de nuestros dispositivos, estamos unidos, porque somos parte, comprendemos, de una misma iglesia, de un mismo cuerpo. El Señor sea en su semana y les invito a elevar una oración. Amado Señor, te agradecemos este tiempo en el cual nos hemos sentido en gran manera bendecidos. Agradecemos que tú nos hayas considerado en la semana que ha concluido y en esta que está por iniciar. Te pedimos que nos des las herramientas, que nos des la sabiduría para contar cada día y así podamos elevar oraciones a ti en señal de agradecimiento, además de que nuestro testimonio sea de bendición a otras, a otros, y que puedan, así como nosotros, conocer en su momento a ese Dios que sostiene las bases del mundo. Pedimos, Dios, tu bendición, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión con su Espíritu Santo sea con ustedes, sea con los suyos, sea con todo el pueblo creyente en el mundo, hoy y por siempre. Amén. Que el Señor les bendiga y nos vemos pronto. Gracias por el día que empieza.